Bueno, estamos de vuelta conversando con Javier Cubillas en el marco de las charlas de la Fundación Atlas. Recién estábamos empezando a conversar y hubo una pequeña caída de la conexión, problema técnico. Ahora volvemos a hablar, vamos a hablar con Javier Cubillas, investigador de Fundación Atlas, sobre Alberdi, un luchador en materia de corrupción política. Estamos esperando que se incorpore nuevamente y vamos a sumarlo a esta charla. Vamos a hablar en estos tiempos de corrupción versus justicia. Javier es un investigador, un estudioso de la palabra de Alberdi en distintos ámbitos, pero también aplicado a lo que es lo que hoy llamamos corrupción política, ¿no? Así que Javier ha escrito distintas obras respecto del pensamiento de Alberdi, eh, así que sobre distintas temáticas, ha publicado diversos artículos, si lo googlean lo van a encontrar, eh, respecto de Alberdi, ¿sí? Así que vamos a esperar que se conecte nuevamente Javier para charlar sobre Alberdi y la corrupción política. Así que damos la bienvenida y saludamos a los que a quienes se van sumando, eh, y estamos esperando a Javier a ver si vamos a ver qué es lo que sucede técnicamente. Acá estamos de vuelta. Vamos a invitar a Javier Cubí. Estamos acá. Ahí estamos, Martín. ¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Todo ¿Todo bien vos? tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de charlar con vos. Estaba presentándote como investigador de Fundación Atlas, como columnista de distintos medios de comunicación, y hoy vamos a hablar sobre el tema Alberdi, luchador contra la corrupción política. Hace poquitos días hubiera sido el cumpleaños de Alberdi, un 29 de agosto, así que es un momento interesante, y corrupción habitualmente no falta en nuestro país, pero en este momento ahí, el tema corrupción está, no sé si en auge, Alto. pero está terriblemente caliente, así que es un momento particularmente interesante para vincular ambas temáticas. ¿Cómo estás vos, Javier? Muy bien. Gracias, Martín, por este tiempo y este espacio. Sí, hoy, bueno, como viene pasando hace mucho tiempo, suele ser uno de los 4 o 5 temas que siempre está en la agenda de la opinión pública y ahora, además de la inflación, es un tema claramente preponderante eh, por distintos hechos, pero esencialmente porque está pasando algo distinto respecto de otros momentos, es que tenemos un juicio en curso. Así que en ese sentido estamos en una instancia, podríamos decir, casi única, porque no siempre ocurre que un funcionario en ejercicio es llevado a juicio en una instancia oral, ¿no? Entonces, creo que estamos transitando un momento en ese sentido único. Pero volviendo sobre la cuestión de Alberdi, que más que nada haces bien en recordar su nacimiento y el homenaje que siempre hacemos para esta fecha, no solamente por el Día del Abogado, sino porque en verdad ha aportado con su mirada múltiples facetas, múltiples elementos de análisis para la historia, la política, la sociología y la cultura argentina. eh, Se me ocurre desde hace un tiempo en esta idea de seguir estudiando a Alberdi y encontrar o indagar algunas líneas de interpretación, no digo novedosas porque sería muy pretencioso y arrogante, sino intentar indagar qué cuestiones han sido trabajadas de algún modo en menor detalle, ¿no? Con menor puntualización, si se quiere. Porque imaginemos, ¿no? Siendo Alberdi quien fue, uno podría decir, bueno, ya está todo estudiado, ya hay suficiente bibliografía, no restaría mucho por decir respecto a Alberdi. Y en verdad creo que ese es un error. Creo que gran parte del aporte que uno puede hacer es intentar ver sobre lo que han escrito muchos de los grandes pensadores políticos que tenemos contemporáneos, como el caso de Natalio Botana, digamos, para poner, o Ezequiel Gallo, a ver qué cuestiones ellos
por su formación, indagaron, escribieron, y sobre eso nosotros intentar ver desde otras perspectivas o de otras carreras, por ejemplo, ver qué otra dimensión podemos descubrir en Alberdi. Y algo que a mí me llama la atención es que en Alberdi, por ejemplo, hay tres cuestiones que yo vengo planteando desde hace un tiempo. eh, si bien ahora vamos a hablar de corrupción, pero por ejemplo, yo hace un tiempo vengo planteando que su modelo de gobierno, su modelo de su perspectiva, ¿no? Su horizonte, era intentar en ese momento consagrar una república económica, ¿no? Una suerte de republicanismo económico, si uno tuviese que enfocar como un marco interpretativo, ¿no? Donde tenga, una vez que estén instauradas las bases, ¿no? Lo que él proponía como sistema económico, la sociedad tenía preponderancia, y ahí la idea del emprendedor, la idea del empresario, como lo han tratado también algunos autores, es fundamental, es la clave. Pero a partir de eso, hay dos puntos que para mí yo que vengo mucho más del lado de la política y la comunicación, me resultan sumamente interesantes, y una tiene que ver con el hecho de eh, indagarlo y verlo como un publicista muy ligado a medios de comunicación. Hay que tener en contexto qué eran los medios en ese momento, una persona que denunciaba y que a la vez por lo propio, ¿no? De la época, tanto en Uruguay como en Chile fundó medios. En ese momento eran más panfletarios, eran diarios, pero prácticamente podemos decir que Alberdi, en ese sentido, como muchos otros autores, ante la opresión en su momento del esquema de Rosas, digamos que golpeaba contra la generación del 37, que contra las ideas novedosas de la ilustración que se comenzaban a implementar, aquellos que se fueron, en una primera etapa de Alberdi, en el caso a Uruguay, después a Chile, eh, ¿cuál fue la herramienta que él utilizó básicamente para poder expresarse? Juntarse con otros intelectuales y generar pequeños medios de comunicación. Bueno, eso es todo un campo de estudio que hay, pero muy poco. De hecho, hay muy pocos trabajos, y hay una tesis doctoral de los años 90, y casi no hay mucho más para decirte, para darte un ejemplo. Eh, y entonces hay todo un camino, digamos, porque se han hecho después compilaciones de sus notas, de cómo él muchas veces, obviamente, no escribía con su nombre, sino bajo seudónimos. Entonces han surgido compilaciones y donde podemos ver qué cuestiones le preocupaban, qué proclamaba, qué denunciaba. Entonces hay un camino fértil de análisis, de discurso respecto a lo que... Y el otro tema, que es un poco el título que tiene este encuentro que estamos teniendo, es el tema de la corrupción. Y la corrupción entendida como la corrupción política o el desvío de los principios de la Constitución a la hora de hacer un ejercicio de gobierno, y era el desvío de los fines de gobierno. Alberdi es muy elocuente en eso, y directamente lo titula como crímenes políticos. Eh, Cuando uno hace un raconto, yo cito los puntos más importantes en algunos de los libros que hemos publicado en conjunto, y en uno que prontamente saldrá, una reedición de Omnipotencia del Estado. eh, por ejemplo, digamos, de los clásicos, ¿no? Los primeros planteamientos contra el despotismo, o el crimen que le denegaba a Rosas por no generar la unión y una confederación, ¿no? Para ordenar a lo que era el territorio en ese momento bajo un gobierno nacional, ¿no? Entonces arranca con eso, pegando directamente contra, no podemos tener realmente un crecimiento si no tenemos orden. Y en ese momento el responsable del orden, entre comillas, porque la disputa era sumamente elocuente hacia el territorio argentino, era Rosas en un punto, y bueno, la disputa con Urquiza y demás. Ahora, después tenemos, él va puntualizando en distintos libros, por ejemplo, y ahí venimos a la cuestión actual, ¿no? Él ve un crimen, por ejemplo, directamente a la mala inversión del gobierno, y lo llama también crimen por defraudación a los usuarios, en ese sentido, a los ciudadanos. Él dice, aquel funcionario que hace mal uso de los recursos públicos está cometiendo un crimen político, y no da vueltas con eso. Y eso, dicho por quien
digamos, generó los principios de la Constitución del 53 y generó las primeras obras de alguna manera pedagógicas, como son las bases, sistema económico rentístico, eh, y lo que tiene que ver con la obra de que hizo en conjunto respecto al régimen interno, régimen administrativo, lo deja muy claro. Pero no se quedó ahí, fue más allá, y ahora está mucho más de moda esta frase cuando la tire, el crimen del patriotismo, ¿no? Crimen de la patria mal entendida y el crimen electoral. ¿Por qué? Porque él decía, no podemos, en esta cuestión, no podemos fraguar nuestra libertad individual en pos de entregarnos a la patria dejando de lado toda nuestra potencialidad y nuestras libertades para volvernos un andamiaje de alguna manera del Estado, porque eso es lo que de alguna manera nos había legado el régimen patrimonialista español del cual nos queríamos separar y del cual nos queríamos modernizar. Entonces, ahí también hay un elemento sumamente claro de otro crimen que es una corrupción o un desvío respecto de lo que debería ocurrir conforme a los principios de un gobierno liberal. Desde ya el crimen legislativo, por legislar, que eso lo vivimos los últimos 20 años con todas las delegaciones que se han dado al Ejecutivo extralimitando o en la época de la pandemia, claramente ahí tenemos muchos ejemplos. Él decía, digamos, no, si vivimos bajo licencia no somos libres, porque significa que le estamos pidiendo permiso a un funcionario para poder realizar nuestra actividad. El más recordado de todos, en su última época ya, el crimen de la guerra, ¿no? Demostrando su vocación pacifista y generando una obra que es reconocida a nivel internacional para el derecho internacional público, que es pionera en los planteamientos que él realiza, y donde uno se acerca y ve casi que está escribiendo, aunque no lo hizo, pero casi delitos, digamos, directamente, como si fuesen tipificaciones del Código Penal, en algún momento, fíjate la palabra que utiliza, el crimen de lesa patria, ¿no? Cuando pareciera que es un concepto nuevo, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad y demás, ¿y a qué digamos, lo relaciona cuando habla de crímenes de lesa patria? Es ni más ni menos que los crímenes de altos impuestos o tarifas aduaneras o empréstitos de gobiernos mal tomados. Es decir, el valor que le está dando al uso correcto de los recursos públicos lo eleva a un crimen directamente de lesa patria, en el sentido de se está de alguna manera desvirtuando el sentido general y el efecto que tiene como nos compete a todos en algún punto, debe ser muy, muy restrictivo, debe ser tenido muy en cuenta respecto de cuando se va a tomar un crédito, si corresponde o no, digamos, en el tiempo, cuántas generaciones puede comprometer, digamos. Él no estaba de acuerdo con ninguno de ese tipo de cuestiones. Lo mismo con la emisión monetaria, él se había peleado en ese momento con los intentos de generación de moneda por bancos privados, no bancos privados, sino por bancos estatales, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, tenía muy claro cuestiones que hoy estamos discutiendo y que parecen novedosas o que parecen netamente contemporáneas. Y él las plantea ya desde sus inicios, digamos. Sí, y por eso digamos que una frase que vos citás reiteradamente en varios artículos referentes a Alberdi, que es la frase de la omnipotencia del Estado, es la negación de la libertad individual. Digamos, ahí se ve, digamos, el desafío de limitar a este leviatán hambriento con un instinto, digamos, irrefrenable por llevárselo todo, ¿no? Que es el leviatán, utilizando una metáfora jovesiana, digamos, pero que él es consciente de la importancia de limitarlo, atarlo, controlarlo, porque si no, si se escapa, puede dañarnos, ¿no? Y vinculando con otro concepto que vos resaltás, referente a la historia en su momento, la dicotomía de patria o libertad, ¿no? La defensa de los derechos individuales o los derechos grupales, mayoritarios, ¿no? Detrás de los cuales se esconden muchas veces los intereses de los gobernantes parasitarios. Bueno,
es en ese sentido por qué vuelvo sobre la idea de un republicanismo económico. La visión clásica del republicanismo invita a la participación de los asuntos públicos, asuntos políticos, dejando un poco de lado solamente el ejercicio de la libertad en sentido negativo, como vino después a proponernos con bastante claridad Berlín, o en su momento Constant, ¿no? Entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, donde tanto los modernos o la libertad negativa es la libertad más propia del círculo privado, y él decía, no, estamos él en omnipotencia, cuando da su discurso en 1880, parcialmente, porque no lo pudo dar en su totalidad, ya por la edad y porque se encontraba enfermo, él plantea algo muy claro ahí, e insiste sobre esa cuestión en cuanto a que él veía que esa época era una época de un resurgimiento, un individualismo entendido correctamente, en el cual lo que se planteaba era un interés propio por generar en cada uno un modelo de vida, un modelo de crecimiento, respetando las diferencias, pero en donde el Estado no nos avasalle, y en ese sentido es donde la idea de participar de la vida pública con un sentido económico tiene tanto valor como si participo ejerciendo el voto. Entonces, la idea del republicanismo, que siempre fue una participación política a la hora de votar, elegir representantes y demás, Alberdi, quizá sin pensarlo como si fuese una escuela, propiamente dicho, o una escuela nueva, él sintetizó de alguna manera lo que vino de Francia, lo que vino de la escuela escocesa, es decir, de Say, en el caso de Francia, de Adam Smith y Hume, por el lado de la escuela escocesa, y él dice, hay que participar o hay que intentar que en algún momento la gente participe, y por eso necesitamos gente laboriosa, necesitamos gente que tenga como hábito la producción, lo productivo, lo económico, lo creativo, porque es la que mejor va a saber controlar a los funcionarios públicos a la hora de ver qué hacen con la administración de los bienes comunes. Es decir, difícilmente alguien entienda cómo controlar a un funcionario cuando administra si no es dueño de su propio destino, administrando también su negocio cada uno de los ciudadanos. Es decir, es una entelequia pedirle al ciudadano que no genera sus propios recursos, que no es productivo, que no tiene un sentido económico, que quiera correctamente participar y entonces generar un control de las finanzas públicas. Bueno, eso supone una mentalidad, eso supone una visión muy acertada respecto de que no solamente tenemos que interesarnos por los partidos políticos, sino que tenemos que interesarnos por la vida económica, entender qué instrumentos, cuando se aplican, qué efectos tienen sobre nuestra sociedad, entender que si la emisión monetaria genera inflación, bueno, eso es algo que hay que atacar, digamos, y eso estaba claro. Entonces no nos puede sorprender cuando ocurren las cosas que ocurren, y cada 4 años querer cambiar de gobierno como si no nos hubiésemos dado cuenta de antemano cuál era el efecto de lo que iba a pasar con un programa político, o con una fuerza política y su visión, ¿no? Entonces, por eso creo que le da una dimensión mayor de complejidad al Verdi, porque no se queda en lo estrictamente político, le suma lo económico como herramienta de control. Javier, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y siempre manteniendo viva la vigencia del pensamiento de Alberdi y desde ese prisma visualizando y analizando el presente, ¿no? Lo cual a veces no es tan fácil, uno tiende a analizarlo en su momento histórico, pero en realidad sus ideas nos permiten comprender, ver las consecuencias de su no aplicación, y lo que podríamos ser si se aplicaran completamente en la Argentina actual. Gracias Martín, gracias a todos los que estuvieron, así que bueno, sigan por Fundación Atlas pudiendo compartir y ver las actividades, que hay muchas y buenas, y estén cerca porque va a haber novedades prontamente respecto a nuevas publicaciones, así que seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias Javier, gracias a los presentes. En unos segundos va a estar esta entrevista subida a Instagram, ya no live, y en un ratito a las demás redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, entre otras. Un fuerte abrazo a todos. Gracias Javier, nos vemos. Chau, chau. Gracias.